Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Porque Dios me hizo querer por hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí. Buenos días. Sean bienvenidos a Las Verdades de Miguel en su versión del Canarí. Hoy, domingo 5 de noviembre. 5 de noviembre. Faltan un poquito menos que un mes para el referéndum sobre el exequivo. Y falta un poquito más de un mes para que mi mamá arribe a sus 97 años. Y caminando rápido. No hay que hacerse muchas ilusiones, camine despacio. Bien, mire, voy a hacer un comentario antes de entrar en el programa de lleno. Que este comentario se afirma en la nota editorial nuestra en Las Verdades de Miguel. Por ahora, en la web. En virtud pues que nos quitaron el papel. Aquí, esto es increíble, aquí hay 17 periódicos regionales y todos funcionan y todos le dan papel. A nosotros no. A nosotros nos lo quitaron. Bueno, yo no soy rencoroso ni vengativo. Quien nos quitó el papel fue el señor Hugo Cabeza, que ahora debe utilizarlo. Si es que yo no creo que esté durmiendo en el suelo. Ahí en la Roca Tapella. Bien. Saludos, señor Cabeza. Voy con la nota editorial. Nadie puede asegurar que tengo simpatías por la derecha opositora, lo cual fortalece mi perspectiva a la hora de analizar la reciente decisión del TCJ de suspender los efectos de las recientes primarias celebradas para escoger candidato a las presidenciales del 2024. Me pregunto, ¿qué habría pasado en 1998, yéndonos atrás? ¿Qué habría pasado si una situación similar se hubiera presentado, inhabilitando a Hugo Chávez y desconociendo los efectos de las elecciones que lo llevaron al poder? ¿Usted se imagina? Me gustaría saber quién o quiénes están detrás de esta decisión actual, que desconocen las primarias opositoras, muy preocupados por un supuesto fraude. Imagínense ustedes. El gobierno, que es un convidado de piedra, preocupado porque se cometió un fraude. Un fraude en contra de los electores que acudieron a sufragar su voto en el pasado evento. ¿Sí? En verdad es un caso inédito. Se cuestiona una elección más bien privada, una elección particular, sin que de las filas de esos votantes se levante una masa enfurecida por el cacareado fraude. Llama la atención que no hubo tal turbación en las elecciones de 2013, cuando el candidato vencido, Enrique Capriles Radosky, llamó a desahogar la... Así dijo él. No creo que el Condotel me vaya a sancionar por eso. No hago un análisis desde el punto de vista judicial, porque no es mi fuerte. Me expreso de manera política, porque ese es el criterio que prevalece en la calle. No tiene sentido desconocer o suspender, entre comillas, los efectos de una elección. Repito, si se quiere privada. Todavía más cuando de manera evidente se fue creando un rechazo a la misma, sostenido por altos personeros del gobierno. Pongamos que los electores del domingo 24 constituyen una masa huérfana de justicia. Entonces, ¿por qué el triunfo de María Corina Machado, a todas luces,
es aceptado por quienes sí acudieron, digamos, bueno, unos dicen que más, otros dicen que no, acudieron a votar. No olvidemos que es una conducta similar a la asumida por los medios de comunicación durante la crisis de abril de 2002. Llamaba mucho la atención que los canales de televisión, todos, al unísono, dejaron de transmitir información sobre ese evento. O sea, nos están negando la información a nosotros, a los interesados en esa jornada electoral. A mí nadie, te voy a decir con toda la moral, me garantiza que el CNE es una institución pulcra. Más cuando en lo particular, hasta la fecha, por ejemplo, no sé cuántos votos saqué, obtuve, cuando aspiré a ser constituyente. Si quienes organizaron ahora las primarias del 24 prefirieron el voto manual, es evidente que se sintieron más seguros. Yo no sé si sentirme más seguro, pero la mayoría de los países de América Latina, y se dan los resultados muy rápido, las elecciones son. ¿Quién sabe si María Corina Machado, aún con la avalancha de votos a su favor, habría salido derrotada? Paradójico, ¿verdad? Si había un sector de la oposición desconfiando de las primarias, lo lógico habría sido que ese grupo convocara otras elecciones para escoger a un candidato entre los suyos. Pues. En este caso me refiero al señor, ¿cómo se llama, chico? José, el que demandó José Brito, que ha estado aquí con nosotros. Si él se siente incómodo, ya tu gente escojan un candidato a ustedes, pues. Acuérdense que esos son eventos particulares. Como decir, la Asamblea Nacional no necesita que su presidente se convierta en el interlocutor. ¿Se imaginan a este funcionario como paladín opositor enfrentado a la señora Machado? Fin de mundo. Por otra parte, la decisión del TCJ no debe sorprendernos. No debe sorprendernos. Escúchese, ya que la magistratura nos tiene acostumbrados a meterse en las rencillas internas de los partidos. Ejemplo reciente, el Partido Comunista de Venezuela. Y más atrás, el Movimiento Electoral del Pueblo. Como si fuera poco, los nuevos e increíbles opositores enquistados en el gobierno, porque los hay, están anunciando un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie acerca de la reclamación sobre el Esequibo. Una cosa tapa la otra. Ahora sí habrá votación masiva, protegida desde las entrañas del CNE. Su resultado no será contrariado porque tocarán el sensible pudor republicano. Aquellos que no voten van a empezar a ser tildados de traidores. Señores, lean historia. No olviden cómo las Malvinas fueron utilizadas como un instrumento político por los desacreditados gobernantes de la Argentina de entonces. No lo olviden. Vamos a continuar con el programa en el próximo segmento. Tenemos una invitada de honor, una invitada especial. Se trata, no vamos a guardar la sorpresa, de Indira Urbaneja. Bienvenida, Indira. Gracias. Vámonos. Que me gusta estar contigo y la audiencia. Cuando ya venimos. Me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los... Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Te habrás fijado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan. Bien, continuando las verdades, Miguel, con Indira Urbaneja. Indira tiene así como el piquito de oro. Ya me recuerda mucho su forma de expresarse a Robert Serra.
Ay, gracias por eso. Sí, guardándola. Sí, claro, Robert Serra era un muchacho muy... No, nadie puede discutir la capacidad verbal de él. Claro. Nadie. Eso, es más, nadie puede discutir la tuya tampoco. Ay, gracias. Mira, hoy está romantiquísimo, canción, Bueno. todo. Bueno, hoy tengo la Claro. autoestima alta. Mira, Indira, ¿qué te parece los resultados de las primarias? Bueno, mira, yo voy incluso un poquito más atrás porque, bueno, estaba aquí escuchando el editorial de este programa y creo que estamos en unos momentos complejos donde el análisis tiene que hacerse primero con pinzas y tenemos que tratar de ver el escenario global y no puntual porque el país está nuevamente entrando en una etapa de repolarización y de confrontación que no nos hace bien porque al final del día, quizás cuando la confrontación y la repolarización comienza en el 2013, después de la muerte de Chávez, el país quizás tenía otra situación. Hoy la situación económica, social, sigue siendo precaria. Y entonces nos trancamos en la polarización política, en la discusión política, y nos olvidamos de las verdaderas demandas y de las verdaderas necesidades de la gente que están ahí vivitas, y sobre todo en un mes tan difícil para el venezolano, que es la Navidad. Incluso estamos entrando en Navidad y todavía las madres no terminan de completar la lista escolar del recién iniciado año escolar. Entonces, se desplaza la agenda social y de demanda por la agenda política. Pero entonces ahora metiéndome ya en la hondura de tus preguntas, yo creo que la oposición que debería de evaluar bien sus estrategias para poder capitalizar el descontento. Hay una realidad que el gobierno no puede obviar. Hay un descontento, la gente está molesta, hay demandas por el tema de la gasolina, el tema de los servicios públicos, el tema de las demandas sociales en general, salario. Eso el gobierno no lo puede desconocer. Y el que nosotros lo hablemos de manera franca y honesta en esta mesa, tampoco le tiene que molestar al gobierno. Más bien, yo creo que a veces muchos funcionarios del gobierno, vamos a darle entonces el voto de que no lo saben. Bueno, entérense, aquí hay un programa donde dos personas están hablando y le están diciendo a usted, presidente Maduro, que hay un grave descontento en el pueblo. Pero la oposición continúa equivocando las herramientas para capitalizar ese descontento y convertirla en un cambio político. ¿Y por qué digo esto? Se realiza el referéndum del 22 de octubre. Yo no creo que las cifras sean, honestamente, 2,5 millones de votos. Tampoco voy a darle crédito a que son entonces 400,000. Mis estimaciones siempre estuvieron entre 1 millón y 1.300.000. Pero aún siendo los 600,000 que anunció el señor Diosdado Cabello, no había necesidad alguna de que la oposición sembrara una narrativa de que tenía más votos que eso, porque igual 600,000 o 1 millón o 1.200.000 era un triunfo si lo llevamos al escenario político actual. Cuando tú entonces diseñas un plan para aumentar las cifras y meterte en otra narrativa, ¿qué haces? Le sirves en bandeja de plata al gobierno y le abres la puerta para todo lo que está ocurriendo ahora, para que te judicialice, para que entonces te abran una investigación por fraude, para que entonces quieran ir más allá de lo que pudo haber sido una victoria, mismo con 600,000 votos. La oposición tenía cómo capitalizar eso como una victoria. Entonces se vuelven a entrampar, que es mi crítica perenne a la oposición. ¿Por qué cada vez que están cerca de algo que podría significar un cambio o un triunfo, lo dañan con sus malas estrategias y sus equivocaciones? Yo centraría el análisis allí. ¿Por qué la oposición sigue sin poder capitalizar el descontento de la calle? ¿Tú crees que no capitaliza? No, fíjate. Cuando tú ibas, la gente decía María Corina, María Corina, María Corina. Bueno, pero fíjate que ahí hay un fenómeno. Ahí hay un fenómeno, ojo, esto desde mi punto de vista, ¿no? Sí, no, igual. Yo creo que ahí hay un fenómeno. Yo no creo que el fenómeno sea María Corina el liderazgo. Yo creo que el fenómeno es, estoy tan descontento que no me importa si es María Corina, Petra o Luisa. Sí, así es. Entonces, ¿por qué? Porque si fuese el liderazgo de María Corina como persona lo que la gente está votando y lo que la gente está aclamando, bueno, tendríamos también hoy muchas manifestaciones a favor de ellas en la calle. Y hoy las manifestaciones de ellas a favor se resumen a las redes sociales y eso es una realidad que no desmerita la realidad de que sí hay un país descontento que quiere cambio.
Cuando yo te digo que no lo saben capitalizar es porque precisamente, volvemos al punto, ¿cuál era la necesidad? Primero, de entregarle el proceso de primaria a la ONG Súmate. Eso ya le pone un velo de vicio. Tú decías en tu editorial, bueno, yo no tengo por qué confiar ciegamente en el CNE. Por ejemplo, a mí no me da confianza de que una ONG que se sabe que es plenamente de una de las participantes sea la que haya conducido el proceso. Eso le pone una mancha al proceso, porque de hecho, ¿para qué entonces se escogió al señor Casal, a la señora Camero? Se escoge una comisión de primaria para precisamente tener un proceso imparcial, para tener un proceso llevado por figuras de la sociedad civil, porque todos los que forman la comisión de primaria se escogieron precisamente bajo el criterio de una imparcialidad. ¿Por qué el proceso lo termina siendo Súmate? ¿Y por qué entonces la estrategia de inflar los números? Mira, tú hablaste de repolarización, ¿verdad? Correcto. Yo creo que el gobierno tiene allí responsabilidad. Sí, claro. Porque el gobierno es el que ha llevado al país a extrema derecha, izquierda. Alguien que me explique a mí o explícamelo tú, ese esquema de izquierda y derecha. ¿Quién es de derecha aquí? ¿Quién es de izquierda? Bueno, eso es bien difícil porque yo lo que incluso eso es igual como cuando dicen, no, Leopoldo, esa derecha, esa gente no es nada de derecha. Dentro de la izquierda hay un sentido de derecha. Esa gente no es nada de derecha y yo creo que incluso, no nada más en Venezuela, la evolución y el pragmatismo que cada día se impone frente a los desafíos de la globalización y de un mundo que es cambiante, esos debates de derecha e izquierda incluso ya terminan a veces a quedar un poco de lado, pero en todo caso, la repolarización como estrategia política quizás no es válida para ti y para mí, pero quiero hablar como analista político, es válida en el juego político. El gobierno tenemos que entender algo. El gobierno siempre va a jugar a defender el espacio de poder y la oposición siempre va a jugar a quitárselo. Entonces, en ese juego donde yo me defiendo para que tú no me quites el poder, ¿qué hago yo? La repolarización siempre y la polarización va a ser un escenario antes que continúe, para mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno, le negó la información a los venezolanos ese domingo? Todos los canales, eso es un error, todos los canales transmitiendo comiquitas, como hicieron el 11 de abril, el 12. Y si vamos más allá, tú dices, bueno, ¿quién ganó ahí? Ahí ganó la oposición. ¿Por qué? Porque afuera todos los canales presentaban lo que ellos querían, pues. Claro. Asistencia. Claro. Fíjate. Inmensa. Fíjate, es que si tuviésemos que hacer una evaluación incluso imparcial, imagínate que tú y yo somos dos técnicos que estamos viendo a dos equipos jugar. Estamos en el juego de fútbol, aquí tenemos al gobierno y aquí tenemos la oposición. Tú no eres imparcial, tú eres magallanera. soy magallanera. Eso no. Mira, uno tiene que respetar las lealtades y ¿sabes qué? Lo mejor que te puede pasar en la vida es conseguirte una mujer que sea leal a su equipo de béisbol, porque esa gente que anda saltando, que se quita, no, porque si ya uno le es fiel a un equipo que incluso pierde, esa mujer te va a ser fiel en cualquier escenario, porque ay, qué sabroso está nada más cuando ganas y con los ganadores. No, mira, la lealtad es eso, es estar en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Tú crees, hablando de fidelidad, tú crees que el gobierno ha sido fiel con el pueblo? No, yo creo que el gobierno en algún momento del camino y de su lucha intestina por mantener el poder se olvidó un poco de que allí había una población, de que todavía la hay, con esperanzas, con sueños, y una esperanza que la levantó Chávez en el 98 y que hoy diezmada y mermada todavía sigue allí, esperando la promesa de la revolución. Esperanza inútil, dice vámonos con compromiso y ya regresamos. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. No ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera. Espera.
Mira, no, ya va. Déjame robarte este inicio de segmento. Ustedes saben que el presidente Maduro anunció su playlist por Spotify. Entonces, mira, con estas canciones tuyas, deberías sacar tu playlist también pública. La playlist de Miguel Salazar. Ah, mira, romantiquísimo. No, y tenemos una buena audiencia muchas veces por eso. Ah, mira. Un domingo, como hoy, la gente le encanta en la mañana. Y eso que yo vine un poco formal hoy, ¿verdad? La mayoría de las veces tengo en chaqueta, porque la gente está esperando otra cosa. Claro. El playlist de Maduro tiene mucha salsa, está muy salsero y merenguero. Pero el playlist tuyo estaría más romántico. Yo no voy a decir quién traje la programación esa, no voy a decir, pues yo me imagino quién. Sí. Bueno, pero tú sabes que la música que escuchas dice mucho de ti, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la música, los libros son cosas que definitivamente identifican los rasgos de tu personalidad. Tú eres de Punta... Nací en Punta de Mata, un pueblito del estado Monagas, de mamá libanesa y papá venezolano. Tú tienes, ¿verdad?, que facciones libanesas. Sí. Yo tengo una hija así como tú. Ah, sí, entonces debe ser linda así como sí, yo. Sí, linda, pero ella menor, creo. Pero María Eugenia tiene todas las características de ser una mora. Ah, bueno, claro. Fíjate, una cosa que te iba a decir, cuando yo decía que el gobierno pierde con quien sea, tú una mujer estaba muy chiquita. Cuando las elecciones, ¿ustedes se acuerdan de las elecciones donde ganó Luis Herrera Campín? ¿No se acuerdan? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí se decía en ese tiempo, yo estaba en la Católica, en ese tiempo se decía que al gobierno le ganaba hasta el portero, al que pusieran. Y eso va a ocurrir ahora. ¿Tú crees? Mucho descontento. Y es más, chicos, hay unas diferencias sociales muy graves. El pueblo recibe las bolsas de Claco Gorgojo. Los burócratas, la bolsa polar. ¿Qué les parece? ¿O es mentira? No, yo creo. Primero, el gobierno ha fallado en su política comunicacional incluso. Juguemos escenarios, que es lo que me gusta a mí. Juguemos el escenario donde el gobierno te va a decir que todas esas debilidades son producto, bueno, de las sanciones, del bloqueo, bla, 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 bla. Perfecto. Si eso fuese así, entonces el discurso no llegó y no convenció a la gente, porque la gente hoy, incluso después del tema PDVSA Cripto, no está convencida de que precisamente sean las sanciones la causa de la desidia social y de lo que ocurre en el país. Tenemos que recordar que lamentablemente cuando llegan las sanciones ya la empresa petrolera estaba destruida y estaba en el suelo. Y eso es algo que el gobierno sin complejo debería de asumir, porque además yo creo que la empresa, muchos dicen, esto divide opiniones en el chavismo y en la disidencia del chavismo, porque algunos dicen que PDVSA se vino abajo después de la salida de Ramírez. Yo creo que PDVSA se vino abajo desde incluso estando Ramírez y estando el presidente Chávez, porque en el momento en el que PDVSA dejó de dedicarse a su principal fuerte, tarea fundamental, petróleo, gas y petroquímica, y se puso con agro no sé qué cosa y a sacar alimentos y todo, que se desvía de su fin principal, yo creo que allí hubo un error, una falla. Y eso fue, cuando eso ocurrió, estaba Rafael Ramírez al frente y todavía estaba el presidente Chávez vivo. Entonces esto de que ahora dicen, no, es que fue con Quevedo que la empresa se vino abajo, no. Yo creo que ya había un plan y yo creo que ya había un desgaste. Y claro, esa es la diferencia, por eso es que te dicen, bueno, pero ¿por qué en Irán, que también es un país petrolero, hay sanciones y no la población no sufre como de repente sufre el venezolano? Bueno, precisamente porque cuando ellos los agarró las sanciones, ellos tenían una empresa petrolera y una actividad petrolera robusta. Nosotros no, nosotros nos agarró las sanciones con una empresa petrolera, nuestra principal fuente de ingresos, en el suelo. vendiendo verduras. Vendiendo verdura desviada de su fin principal. Hay una similar. Tú trabajas con escenario. A mí me gusta hacer mucha analogía, confrontar cosas. Cuba fue sometida, o está todavía sometida a un bloqueo, pero ese bloqueo era necesario, no tanto por lo ideológico para los Estados Unidos, sino para presentar a Cuba como lo que nosotros no queremos. ¿Cómo? No queremos ser como Cuba. ¿No has ido a Cuba? Claro, sí. Mira, sí he ido a Cuba. Eso se está cayendo, hermano. Si diga lo contrario,
Bueno, fíjate, y la última, esta semana, creo que hace dos días, fue la votación de Naciones Unidas, donde al unísono solamente 2 países, Israel y Estados Unidos, sigue diciendo que no al levantamiento de bloqueo. Espérate, vamos. ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A dónde quiere llegar el niño? Mira, vamos a esto. El bloqueo en Cuba sirvió para ocultar la ineptitud del gobierno cubano. Bueno, pero es que yo manejaron todos los millones del mundo que se los daba la Unión Soviética. ¿Y qué hicieron? No sirve, mira, ni bloqueo ni sanción sirve para procurar cambios políticos. Por el contrario, el bloqueo, las sanciones, los primeros pagadores de esa cuenta siempre es la población, empezando por ahí. Claro. Y lo segundo es que el bloqueo y las sanciones siempre le van a permitir a los gobiernos crear una institucionalidad paralela. Además, me permite asumir esa narrativa de que no es que no lo estoy haciendo bien, es que las sanciones no me los permiten. Entonces, es momento de ponerle fin a todo este tipo de medidas que no funcionan. Ahí tienes Irán. Si las sanciones funcionaran, si los bloqueos funcionaran para producir cambios políticos, entonces, bueno, el mismo Cuba es un ejemplo y aquí mismo lo tenemos. Las sanciones impuestas a Venezuela no trajeron cambio de gobierno. Ahí está Nicolás Maduro en Miraflores todavía. Entonces yo creo que eso sí es momento y eso yo creo que sí debe ser algo que unifique a todos opositores y chavistas, pedir el fin de sanciones, porque eso lo único que ayuda es precisamente a que los errores, a que el mal manejo y mal conducción del Estado se intensifique y además se justifique. Sí, incluso se justifica para que también una oposición inepta, ¿verdad?, maneje estrategias equivocadas. Correcto, pero es que mira, lamentablemente... Y pida intervención de afuera y más sanciones y todo eso. Bueno, Julio Borges ayer estaba diciendo que si a María Corina no le quitan la inhabilitación hay que meterle más presión. ¿Más presión a qué? O sea, no fueron suficientes los 60 países que apoyaron a Juan Guaidó, no fue suficiente todo el apoyo que Estados Unidos le dio, no es suficiente todo el dinero, porque si vamos a hablar de la corrupción que ha existido del lado del gobierno, entonces, ¿qué explicación le damos a lo que hizo Juan Guaidó, a lo que ha hecho toda esta gente que todavía tiene acceso, que está viviendo? Aquí vamos a recordar, la mayoría de los partidos de la plataforma unitaria, Miguel, se siguen financiando con dinero que son de los activos que son activos de la República, que están en manos de aquel adefesio que se llama gobierno interino, ahora Asamblea 2015. Entonces, ¿sabes cuál es la mayor desgracia de este país? Que es que la clase política de lado y lado olvidó al país. No me digas todavía, vámonos con unos compromisos para escuchar cuál ha sido la mayor desgracia que le ha sucedido al país. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te amo. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Cara dura y sin soñar, sobre mi piel sabes dejarme huellas, en mis heridas luego metes la sal. Yo no comprendo tu extraño amor, no sé cómo debo ser exactamente, seré como un perro bueno con su amo. Seguimos en La Verdad de Miguel este domingo 5 de noviembre, como les dije al principio, con una invitada especial que no nos va a defraudar ni nos está defraudando. Es Indira Urbanea. Indira, estamos hablando de, yo voy a mencionar cuál ha sido la mayor desgracia que le ha ocurrido a este país. ¿Cuál es, Indira? No, yo creo que la clase política de lado y lado se olvidó del país y en esa lucha intestina por el poder, bueno, han cometido cualquier cantidad de errores de lado y lado, porque si bien todavía yo me pregunto qué pasó con Tarek El Aissami, qué pasó con todo el dinero que se robaron ahorita recientemente, por hablar de lo más reciente, el tema de PDVSA, no podemos obviar entonces todo lo que se ha robado
Guaidó, Leopoldo López, todos estos diputados de la Asamblea 2015 que en nombre de la democracia, peor estos aún, porque con aquel cinismo de que en nombre de la democracia y en nombre de la libertad, pues tomaron y le metieron mano a activos importantes y fundamentales del país, todavía siguen viviendo esos activos sin rendir ni siquiera un poquito de cuenta. Y entonces yo también diría que la segunda desgracia entonces, aparte de que esta clase política se olvidó de la gente, la segunda gran desgracia sigue siendo la impunidad, porque no es posible que después de todo lo que hizo Guaidó, hoy está en una universidad en Miami dando clases, pero ¿clase de qué, tonto? De cómo saquear y cómo robar un país, cómo autonombrarte presidente. Esa es la única clase que yo creo que él podría dar, porque no creo que pueda enseñar algo, bueno, y algo más profundo. La contraparte, ¿dónde está Bueno, toda que la sabía? Y hasta hoy, y yo sí creo... Y es un secreto bien guardado. Sigo haciendo un llamado, yo lo he dicho públicamente y lo sigo denunciando, la muy mala política comunicacional del gobierno, incluso hasta en ese punto. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Mira, tú simplemente sales y dices, mira, este señor está bajo tal régimen, o mira, este señor simplemente todavía no hemos... Si quieres ser cara dura y quieres salir a decir que él no ha cometido ningún delito y que está en su casa tranquilo, descansando, bueno, pero sal, di algo. Lo que no le encuentro yo justificación, y es una crítica hacia mis amigos del gobierno, es porque hay que hacer silencio frente al tema. Di dónde está o en qué situación está, o sea, pero di algo. Fíjate, tú dices que traes a la oposición ha robado, la oposición esto, ok. Pero a mí no me interesa la oposición. ¿Sabes por qué no me interesa? ¿Por qué? Porque cuando se inició ese proceso, yo tenía una esperanza. Igual Y yo peleé muchos años de mi vida por eso. No, ya va, y estamos marcados, porque ya va, a mí me reclaman, porque además yo creo que la política se trata de asumir. Y yo con mucha honra siempre digo, yo sí voté por Chávez, yo sí creí en Chávez, yo sí defendí aquella alternativa bolivariana, aquel librito azul, porque además yo estaba muy pequeña. De hecho, en el 98 yo todavía no pude votar por Chávez porque no tenía edad para votar, pero ya después... Pero ya después, sí, todos mis votos fueron para Chávez. Claro. Porque mi papá también luchó por ese proceso y mi mamá también. Mi mamá fue una de las fundadoras de Clase Media en Positivo, que fue aquel movimiento cuando decían que con Chávez nada más estaban los patas en el suelo, los pobres. Pues había una clase media pudiente que dijo, no, ya va, nosotros somos gente que económicamente también tenemos una estabilidad y creemos en la propuesta de Chávez. Y hoy en día estamos marcados porque... Miguel, y yo creo, y esto es interesante para el análisis, porque el otro día me preguntan, pero ¿qué eres tú? ¿Eres chavista? ¿No eres chavista? Y yo digo, mira, yo dejé de tener una militancia activa en el chavismo, pero nunca me he ido a ningún partido de oposición porque tampoco allí he encontrado un puerto seguro ni algo donde mis principios puedan florecer. Y entonces nos quedamos estigmatizados porque a mí todavía me escriben, yo no sé si a ti te escriben, pero a mí me escriben en las redes, igual votaste por Chávez, tú eres culpable de este desastre, Nunca he ocupado cargo de administración pública. No me han ofrecido tampoco y yo creo que no me lo ofrecen porque saben que no lo voy a agarrar. Pero mi papá, mi familia, nadie en mi familia ha tenido cargo dentro de la administración pública. Entonces, con todo y eso hay gente que me señala y me dice, porque tú cuando esto caiga vas a pagar, vas a esto. Entonces, es triste que nosotros que luchamos y que estamos, digamos, en esa lista negra de los sectores extremistas de la oposición, nosotros luchamos por una esperanza, como dices tú, apostamos una esperanza y hoy en día, bueno, ni la esperanza, tenemos que lidiar con que la esperanza está ahí en el limbo y tenemos que entonces también luchar con el odio opositor de quienes nunca van a aceptar que nosotros hayamos aquí por cualquier cosita. Como opositora te voy a decir, te acusan de golpista. ¿De dónde viene este gobierno? Bueno, este gobierno nace y además reivindicado de la acción del 4 de febrero. ¿De dónde vino el gobierno de Acción Democrática? Bueno, claro, también. El derrocamiento de Medina Angarita. Hay cosas en las narrativas, hay cosas que en la narrativa política no, quizás, lo que han hecho es más bien ahondar unas diferencias estériles que no nos han llevado a la verdadera discusión. Pues la verdadera discusión hoy es, más allá, si chavista o no chavista, es ¿a dónde vamos a llevar este país? Sí, no hay profundidad en el discurso. No hay profundidad en el debate. Ya. Simplemente los opositores, cuando le criticas, te acusan entonces de chavista, tarifado, el gobierno te paga.
cuando haces una crítica que quizás del lado del gobierno, del lado Te oficial, no acusan se de la acepta, CIA. entonces te acusan como, no, yo soy de la CIA, del Mossad, del G2, conmigo, conmigo ya no Ya no saben, encuentra qué policía ya no policía. saben en cuál colocarme. Bueno, pues. Al final del día me siento una patriota y te digo, yo siempre voy a estar donde estén los intereses del país. Por eso es que un día puede ser que coincida con Gerardo Blay, por ejemplo, que ayer se pronunció en favor del tema de la defensa del Esequibo, y Gerardo Blay es de oposición. Como mañana puedo ser que esté de acuerdo con Diosdado Cabello en el tema de que el territorio hay que defenderlo. O sea, donde estén los intereses del país, allí es donde vamos a estar siempre, porque además el haber apoyado a Chávez era precisamente porque queríamos estar donde se defendían o donde se proponía defender los intereses del país. ¿Tú sabías que Cuba siempre, el papel en el Caribe, fue apoyar a Guyana? Sí, ahí está, ahí hay un histórico, y de hecho creo que hoy la posición de Cuba va a ser muy importante para esta lucha que estamos dando por el Esequibo. Y yo creo que Cuba va a tener que de alguna forma compensar la solidaridad que ha tenido Venezuela con Cuba. Yo apuesto a eso. Yo espero que la posición de Cuba sea una posición a favor de Venezuela, porque Venezuela ha estado con Cuba en sus peores momentos y además el costo político que el respaldar a Cuba le ha traído, precisamente le trajo al presidente Chávez y a la revolución. Pero fíjate tú, a diferencia, Cuba no es ayudada desde el gobierno de Chávez. Claro, Ya Carlos Andrés Pérez. Sí, es una relación que viene de antes. Sí, vale. Y fíjate, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no condenaron a Carlos Andrés Pérez por eso? Sí, no, yo creo que eso ha sido una tontería. Yo creo que la solidaridad con Cuba no tiene por qué estigmatizarse. Además, también creo que ahí se llenó mucho de mitos urbanos, que los cubanos, que tal, que sí, que... Mira, yo creo que simplemente las narrativas, ¿no? Del discurso estéril, porque entonces vienen y te dicen, es que este gobierno no ha caído porque ahí están los cubanos de por medio. No, yo creo que incluso la presencia de Cuba en Venezuela ha disminuido mucho, y yo creo que simplemente lo que se mantiene es una solidaridad de tipo ideológico. Pero eso no debería de ser un problema ni para nosotros ni para ellos. Lo que sí esperamos es la solidaridad de ellos en este momento con el Esequibo. Si te contara. ¡Ay! ¡No me asustes! ¡No me asustes! Ya venimos, pues. La triste historia que noche tras noche, de dolor y pena. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. O me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar para estar así contigo. Y yo estoy aquí con Indira Urbaneja. O me quieres o me dejas. Mira tú qué canciones. Bueno, por lo menos esto es más profundo que Bad Bunny. Tú sabes que esas canciones ahorita de reggaetón es puro sexo, más nada. ¿Cómo ves tú esa intención del gobierno? Yo sigo hablando del gobierno, de dar un decreto que la Navidad parte del 1 de noviembre. Bueno, ¿Cómo lo ves tú? No, retrocedió. Fiesta aquí, rumbo para allá. Retrocedió porque el año pasado la Navidad comenzó en octubre. Bueno. Entonces ahora la rodaron para noviembre. Mira, fíjate, volvemos a lo mismo. Una oposición que por un lado intenta llenar con unas narrativas de zozobra, de que viene ahora mucha intranquilidad, la gente no sabía cómo se iba a mover el tema de que, bueno, si María Corina, si se van a la protesta hasta el final la cosa. Entonces, claro, el gobierno, la contranarrativa del gobierno frente a la narrativa de la zozobra de la oposición es, aquí no está pasando nada, vamos a la Navidad, vamos a disfrutar, vamos a alegrarnos, apostando siempre, Miguel, y esto es parte, bueno, de la sociología y de la, digamos, el diseño, si se quiere, humano del venezolano, que el venezolano en esencia es una persona alegre, y yo creo que por eso aquí en este país no ha habido una guerra civil ni un estallido social mayor, porque el venezolano siempre, a pesar de las dificultades, termina de alguna forma, bueno, apelando
a esa cultura del buena gente, del bonachón. Bueno, está bien, bueno, vamos a ir viendo, bueno, en el camino resolvemos. Y el gobierno apuesta a eso. Y son estrategias, o sea, yo quiero que el televidente, incluso tú entiendas que cuando yo esta opinión la doy como estratega, es como que tú me llames a mí a una consulta y me digas, mira Indira, frente a este escenario, ¿qué tú me recomiendas? Yo te digo, bueno, si la oposición está vendiendo caos, incertidumbre, vende tu fiesta, parranda y pachanga, porque hay que apostar lo contrario a lo que apuesta la oposición. Al final volvemos a lo mismo, narrativas y escenarios vacíos. Un país que no se logra tampoco entender. Mira las colas que habían para adquirir una entrada para ir al concierto de Karol G. Pero por el otro lado, vuelvo a lo mismo. Te digo, gente que está sufriendo porque no puede terminarse de costear una pastilla, un tratamiento. Entonces, es el país del realismo mágico. Sí. Yo recordaba hace unas semanas atrás, estando en Boconó, frente al hospital, en un cafetín muy bonito. Y se me acerca una señora y me dice que si le puedo dar para comprar una inyectadora, que su hija está en el hospital en emergencia y que ahí no había inyectadora. Oye, mira, me parte el alma. La señora no era ninguna latera ni nada por el estilo. Una señora... Es el país de la dicotomía, además, ¿no? Volvemos a lo mismo. Te puedo poner ejemplo de un estado donde se hacen muchas fiestas, muchas cosas. Y un día yo en una gira, una visita, me cuentan que en el CDI no había algo tan básico como un tensiómetro. O sea, no te estoy hablando de un tomógrafo, te estoy hablando de un tensiómetro. Pero entonces también se hacen grandes fiestas, se hacen grandes cosas. No hay prioridad, ¿verdad? Lo que pasa es que, mira, Miguel, yo asumo siempre las consecuencias de lo que digo. Yo creo que nosotros somos muy revolucionarios en el fondo. Yo no estoy en contra de la alegría, ni de la fiesta, ni de que se llame a la felicidad, pero, oye, a mí me da un poco de vergüenza con la gente que sí se está comiendo un cable, porque, es más, yo le haría un flaco favor al presidente Maduro, yo le haría un flaco favor a Diosdado Cabello, si yo no les digo que aquí hay gente que se está comiendo un cable. Porque entonces los aduladores que le dicen que todo está bien, y que Venezuela se arregló, esos son los contrarrevolucionarios, además denunciados por Chávez. Chávez siempre hablaba de la quinta columna y yo siempre he dicho que eso ha estado ahí presente y eso es lo que hoy se está terminando de tragar la revolución, esa gente que de verdad no tiene, porque tú me dirás, ¿pero de qué estás hablando, Indira? Bueno, pero es que la esencia de un revolucionario, yo estoy hablando de la esencia de un revolucionario. Y la esencia de un revolucionario siempre está conectada con la necesidad y el dolor de la gente, porque además es la necesidad y el dolor de la gente lo que nos lleva a luchar, lo que nos lleva a buscar la transformación del Estado, lo que nos lleva a luchar por la transformación de las políticas públicas. Es la necesidad de la gente, porque si a mí no me... Vamos a hablar claro, yo soy una tipa bien, yo soy clase media, yo vivo tranquila, en mi casa no falta comida, gracias a Dios, no falta medicina, nada. Pero ¿qué me lleva a mí a mantenerme en esta lucha? La necesidad de la gente. Entonces, cuando tú ves que la necesidad de la gente no es lo que se aborda ni en Barbados, ni en México, ni en China, ni en Japón, y no es lo que se aborda ni en el seno de la oposición, ni en el seno del gobierno, oye, tú lo que te llenas es de indignación y de rabia y de frustración. A mí me frustra, yo confieso. Mi mayor frustración es no haber concretado realmente la revolución y no haber de verdad pasado a aquella justicia social que es por la cual luchamos todos. Y uno no tener los suficientes elementos para defender esto. Total, o sea, no mira, yo intento defender todavía, lo indefendible. Yo intento todavía defender, bueno, lo que la oposición no está en capacidad de dar, porque mira, el gobierno tiene 499,000 fallas más una. El grave problema es que yo siento que la oposición no está en capacidad de resolver tampoco las 499,000 fallas del gobierno. Entonces, claro, uno se queda en el medio como tratando de atajar aquí, atajando allá. Pero cuando a ti agarran y te dicen, bueno, pero ¿qué defiendes tú si la revolución nos había llevado a tener uno de los salarios más altos de América Latina y hoy un maestro gana $5? Entonces a uno ahí se le tranca el discurso. Sí, las cosas no están bien. No están bien y yo creo que hay que asumirlo. Bueno, más bien convoque, pues, presidente, convoque a los que podemos ayudar para que la cosa se haga mejor entonces. Sin cargo. Lo que necesita es gente que le hable con la verdad y le genere ideas. Si yo fuera gobierno, Ajá. si yo particular,
yo auspiciaría el triunfo de la oposición. Que ganen. A ver cómo van a resolver. Bueno, vamos a ver, pues ganen. Eso sería un gran castigo para la oposición, porque además aquí hay una oposición muy cómoda que quiere poder sin responsabilidad. Quiere poder sin responsabilidad. Mira, es una posición cómoda. Por ejemplo, Julio Borges. Julio Borges es un tipo que está súper cómodo. Vive hablando en nombre de la democracia, viven afuera, sus hijos estudian en tremendo colegios, llevan tremenda vida. ¿Tú crees que esa gente va a querer devolverse aquí para meterse a resolver los graves problemas que tiene este país? No, vale. Hemos llegado al final del programa, muy contento con la participación de Indira Urbaneja. Gracias por invitarme. Lo disfruto mucho. Abierto el programa para ti. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento por las indecisiones. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.